Hola a todos, muy buen día. Hoy hablaremos sobre el lenguaje popular, familiar, vulgar y el lenguaje soez. En otra oportunidad ya hemos abordado sobre el tema del lenguaje vulgar o vulgarismos y hoy entra en un grupo dentro de lo que son los niveles de la lengua, así que les invito a que se queden conmigo para que podamos establecer la diferencia entre ellos, identifiquemos sus ejemplos y veamos cuáles son de uso diario y cotidiano, cuáles usamos nosotros y cuáles escuchamos dentro de nuestro contexto familiar o de amigos. Así que vamos a abordar este tema y les invito a que se queden conmigo. Y es así como vamos a compartir un valor. Hoy hablaremos de la honestidad. Qué importante es la honestidad en todo tiempo, en todo periodo de la historia, en cada momento de nuestras vidas. Ser honesto es ser sincero, es decir la verdad, es reconocernos también como somos nosotros mismos. Pero lo más importante, vean ustedes esa imagen de esa niña. Al Señor se le cayó su billetera y ella lo llama y le dice: esto es suyo. Qué importante es que nosotros podamos diferenciar entre lo que es mío y lo que es de otra persona, lo que es del pueblo, lo que es del Estado. Entonces, respetar eso es importante. Ser honesto es saber lo que yo tengo, lo que es mío, cómo soy, aceptarme, aceptar mi situación y no tener que hacer uso de otras estrategias para adquirir cosas que no son nuestras. Les invito entonces a que permanentemente seamos honestos, primero con nosotros mismos y luego con los demás. Vamos a compartir una píldora ortográfica hoy y es la palabra a sin H, a con H inicial y a con H final. En el primero de los casos, la a funciona como una preposición. En este caso, vemos nosotros que podemos decir, por ejemplo, voy a la escuela. En el segundo caso, cuando la A tiene H inicial, corresponde al verbo haber. Él ha sido un patán. Y A con H final es una interjección. Podríamos decir: ah, qué delicia, ah, qué bueno verte. Es de esta manera como podemos identificar los diferentes usos del A con H y sin H. Ahora, abordando ya nuestro tema, podríamos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre hablar con mi maestra y hablar con mis amigos? ¿Hay alguna diferencia entre hablar con el sacerdote o el pastor de la iglesia y hablar con mis papás? ¿Habrá alguna diferencia entre hablar con el director o directora del colegio y hablar con mi tío? De esta manera nosotros vamos a encontrar que hay muchos escenarios de nuestra vida en donde nos relacionamos con diferentes personas y es ese el tema que nos lleva hoy. Es decir, no hay malas palabras, lo que hay es momentos en que debemos utilizar cada tipo de palabras y vemos nosotros entonces que los diferentes contextos en donde nos relacionamos es precisamente lo que nos lleva a usar un determinado tipo de lenguaje. Todos estos escenarios, por supuesto, nos van a llevar a determinar la forma en que nos vamos a comunicar, porque no va a ser lo mismo hablar con una persona que vive cerca de nosotros, que la vemos todos los días, como por ejemplo alguien que está en nuestra casa, que hablar con el presidente de la República, con un ministro, con un canciller, con un obispo, con un pastor. Es decir, todo esto implica alguna diferencia en el trato y en la comunicación. Bien. Ahora veremos nosotros que dentro de los niveles de la lengua se encuentra el lenguaje popular, que tiene varias características que vamos a mencionar en este momento. Por ejemplo, el lenguaje popular son palabras, expresiones y formas literarias utilizadas por un grupo de personas en un territorio particular. Por ejemplo, podríamos decir el lenguaje popular que usamos aquí en Danlí, el que se usa en Comayagua, en La Paz, o el lenguaje popular que usamos en Honduras, diferenciándolo del que se usa en México. Por ejemplo, no es un lenguaje formal como el que se usa en los libros que leemos, en las novelas, o en un libro de historia, o en documentos legales. Es más bien un lenguaje informal que utiliza la gente común en la vida diaria, por ejemplo con amigos, con familiares, y por supuesto puede variar de una comunidad a otra.
Vemos ahora algunos ejemplos de lo que es el lenguaje popular. Por ejemplo, tenemos en México dicen qué padre, en España dicen qué chulo, en Colombia chévere y en Honduras decimos qué pinta. Esto nos demuestra entonces que hay un contexto de región donde se usa algún tipo de lenguaje que lo diferencia de otros lugares, y eso es precisamente el lenguaje popular. Otros ejemplos: a palabras necias oídos sordos, lágrimas de cocodrilo, hacerse el loco, y en boca cerrada no entran moscas. Como eres bonita, de buen corazón, por eso te quiero con estimación. Todas estas son expresiones populares que las escuchamos nosotros con alguna frecuencia dependiendo del lugar donde vivimos, y es parte del cotidiano vivir de las personas. Es la forma más natural y espontánea en que se puede hablar. El lenguaje toma un papel muy importante en la cultura e incluso crea su identidad. Por eso decimos que es un lenguaje propio de, ¿verdad?, esos lugares. Como lo mencionábamos en México, en Colombia, en España y en Honduras. Las personas se apropian de las palabras usándolas como mejor les convenga. Chévere, por ejemplo, es una palabra que no usamos nosotros, pero que en Colombia está la persona adaptada a su uso. Se crea un código y entonación tan propia del territorio que incluso pueden dificultar la comunicación con una persona extranjera o de la periferia. Si nosotros fuéramos a estos países, encontraríamos una serie de expresiones o palabras que no entenderíamos y tendríamos que preguntar a qué se refieren. Eso es precisamente parte del lenguaje popular. Hablamos ahora del lenguaje familiar. Claro, este es mucho más reconocido porque es el contexto donde nosotros nos desenvolvemos desde que nacemos. Es un lenguaje informal, es improvisado, se utiliza de forma natural en las familias o amigos diariamente, es espontáneo, natural, informal, y a veces se descuida la pronunciación en él porque hay un extremo grado de confianza que podemos caer en el uso descuidado de la lengua. Es expresivo y tiene muchos matices afectivos. Miren, por ejemplo, le dice el papá: mira, mijo, pero pa, haga caso, chiquito. Todas estas son expresiones al que estamos nosotros acostumbrados a escuchar en el seno familiar. Ñaña a la hermana, vive en Madrid, dame el reloj, hola viejo, hola padre, y así una serie de expresiones que se usan en nuestros hogares. El reloj, mami, papi, hijito, mamucha, papito, abuelita, abue, abuela, tito, papá, alero, compa, mamá, mamá, papa. Todas estas son expresiones que nosotros las vamos a encontrar con frecuencia en el contexto de la familia. Ahora encontramos algún tipo de lenguaje vulgar. Este es un lenguaje sin normas ni transgresión de la misma. Es un uso incorrecto del lenguaje donde se incluyen vulgarismos que suelen reflejar situaciones de pobreza y poca formación académica. En este caso se queda muy marcado el nivel académico. Una persona que nunca ha ido a la escuela, que no tiene formación, es una persona que con mucha facilidad puede caer en las redes del uso del lenguaje vulgar. Tenemos, por ejemplo, aquí alguna extensión del tema. Es una despreocupación por normas ortográficas, se alteran los fonemas vocálicos, es decir, la pronunciación. Hay confusión de fonemas. En vez de decir agujero, dice agujero. En lugar de decir alquiler, dicen alquiler. Por ejemplo, también pasa con el asbesto, y hay personas que usando el lenguaje vulgar dicen albestro. Desaparición de consonantes, decir instituto por decir instituto. También se dan intercambio de consonantes. Por ejemplo, en lugar de decir croqueta, dicen concreta. Pérdida también de la D al final, intervocálica. Y, por ejemplo, comío, venío, mitad. En vez de decir comido, venido, mitad, hay lugares o etnias en donde el uso de este lenguaje es muy común. La pérdida de la D intervocálica es bastante común. Algunos ejemplos de vulgarismos, podríamos mencionar chamba en lugar de decir trabajo, en Luisa en vez de decir en la casa de Luisa, sota en vez de decir de 10, y así tenemos una serie de vulgarismos que ya en otra oportunidad los habíamos mencionado. Por ejemplo, delante mío en lugar de delante de mí, jalar en vez de decir alar, la azúcar en vez de decir el azúcar,
Y así podemos ver todos una lista de vulgarismos que por supuesto los estudiamos con la finalidad de no usarlos. Otros ejemplos que podemos encontrar dentro de los vulgarismos es el loco se la fuma verde, voy con los aleros a tomar unas birrias, póngase vivo papi, forma parte de lo que se llama lenguaje vulgar. Y hablaremos hoy además del lenguaje soez. Es un lenguaje con manifestaciones lingüísticas del mal gusto, groseras, con el propósito de ofender al prójimo. Cuando nosotros escuchamos lenguaje soez, nos ofende, es como que los oídos no lo aceptan. Y vemos además que se relaciona con lo que se denomina ordinariez, vulgaridad, pero vulgaridad en calidad de vulgar y también como un vulgarismo, dicho o frase especialmente usada por el vulgo, por la gente, por el pueblo. El lenguaje vulgar también se le identifica como soez, en el sentido, es decir, muchas personas al lenguaje vulgar también le dicen lenguaje soez, pero en la acepción de que es un lenguaje bajo, un lenguaje indigno, vil, grosero, carente de educación o delicadeza, de mal gusto, de escasa calidad, sin refinar, que carece de precisión o exactitud. En este caso, no debemos confundir el lenguaje soez con todo el lenguaje vulgar o coloquial o familiar y tampoco con las que se llaman lenguas vulgares, porque cuando nosotros estudiamos la formación del idioma español hablamos de lenguas vulgares, pero no nos referimos a este tipo de vulgar, sino a una acepción de la formación de las lenguas. Por otra parte, se usa para liberar la tensión emocional. Una persona que utiliza lenguaje soez lo hace como explotando, ¿verdad? Así como voy a sacar todo esto que llevo dentro. Entonces libera la tensión emocional, expresiones excesivas o hiperbólicas cuando hay blasfemias, maldiciones, reniegos, juramentos, votos, o dirigiéndose a un destinatario concreto de forma de improperio, insulto, desprecio, ridiculizándolo, estigmatizándolo o una descripción personal exacerbada. También existe el lenguaje no verbal soez, este se da con gestos. Incluso aparece el lenguaje icónico soez con emoticones. Veamos. Lo soez por lo general atenta con las instituciones o refieren a un tabú. Hay palabras soeces que se relacionan a la sexualidad, a los vínculos familiares, a la religión y a lo escatológico, es decir, a los orígenes o hablar del final del mundo, ¿verdad? Entonces, en este caso también hay un uso del lenguaje soez. Los términos soeces también pueden ser insultivos, vinculados a defectos físicos o de otro tipo que utilizan con el fin de ofender a alguien. El lenguaje soez entonces es ofensivo. El lenguaje, decíamos, soez también se puede dar de una forma no verbal y con lenguaje icónico. En el caso de los emoticones, nosotros debemos tener mucho cuidado con los gestos que hacemos, ¿verdad? Porque esto dice mucho de nosotros. Con los emoticones que usamos, porque también habla mucho de nosotros. Les traje un par de ejemplos. En el caso de Viva México, hijos de la chingada, vemos chingada, es un término, una palabra dentro del contexto vulgar en México, y dos ejemplos más. Uno sacado del libro Martín Fierro de José Hernández, en donde él menciona: la negra entendió la cosa y no tardó en contestarme mirándome como a perro, más vaca será su madre. Y otro se los traje del libro Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes. ¿Y cuánto renta cada año? Dígame, señor sacristán, por su vida. Renta la puta que me parió y estoy yo agora para decir lo que renta, respondió el sacristán con algún tanto de demasiada cólera. Entonces vemos aún en la literatura, también hay muchos escritores que hacen y echan mano de lo que es el lenguaje vulgar. Jóvenes, hasta pronto, que estén muy bien, su salud, cuídense con todas las medidas de bioseguridad, se les estima.